Ahora vamos a continuar con la derivada o la definición de la derivada de una función en un punto determinado del dominio de la función. A ese punto, desde esta visualización genérica que hacemos en una primera medida, le vamos a llamar al punto A. Entonces, recordemos, según lo que tenemos nosotros en la teoría, yo les aconsejo ahí en el aula virtual que ustedes revisen la teoría primero, lean el título, traten de comprenderlo y luego se van al video para que puedan terminar de comprender lo que está escrito en la teoría. Aquí ustedes, por ejemplo, tienen la expresión o la definición de la derivada genérica, o sea, la derivada funcional, o sea, que da como resultado una función, que es lo que hemos obtenido en el video anterior. Pero si nosotros queremos especificar que no sea una derivada, una función, digamos, derivada, sino que queremos saber cuánto vale esa función derivada en un punto determinado, entonces vamos a encontrar esta expresión, f' en a. Fíjense la diferencia, que aquí es en a, es decir, en un punto específico. En cambio aquí es en x, es decir, en cualquier punto que se me pueda ocurrir que pertenezca al dominio. Entonces aquí estamos especificando en a. Por lo tanto, va a ser f de a más incremento de x menos f de a sobre el incremento de x. En realidad, reemplazando por esta expresión, nos va a quedar entonces que el límite, que la derivada de una función en un punto determinado es el límite cuando los x tienden a ese valor a de f de x menos f de a sobre x menos a. Es decir, aquí la tenemos en forma bien presentada, bien formal, de la derivada de una función en un punto determinado. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para encontrar la derivada de una función en un punto determinado? Y además, ¿qué significa el resultado que voy a encontrar? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, 4x al cuadrado menos 8, para que ustedes puedan revisarlo solos en la teoría. Además, yo presento una segunda alternativa para que ustedes puedan ver cómo es el proceso de derivar puntualmente. Entonces, tengo allí la expresión genérica de la derivada en un punto determinado, x igual a a. Y lo que me está, el resultado de esta derivada en ese punto es la pendiente que tiene la recta que es tangente a la curva en ese punto determinado A. A ver, vamos a hacerlo ahora desde un punto específico en A. Vamos a ver una función. La función con la que vamos a trabajar es x al cubo más 2x al cuadrado y vamos a trabajar con el punto x igual a menos 2. Es decir, me voy al GeoGebra, grafico la función x al cubo más 2x cuadrado, voy a hacer un zoom para visualizarlo mejor, y voy a buscar la derivada en el punto, como dice acá, x igual a menos 2. Uy, ¿qué hice? Bueno, x igual a menos 2. Es decir, que voy a buscar la derivada en el punto menos 2, perdón, menos 2, f de menos 2. O sea que aquí voy a estar buscando la derivada de la función en este punto. Es decir, que acá yo necesito una recta que sea tangente. Entonces analicemos, ¿cómo iría la tangente? La tangente no podría venir con este gesto que estoy haciendo con el mouse, así, porque no sería tangente. Estaría cortando justamente a la curva. Tampoco podría ser en este sentido con el gesto que estoy haciendo, porque no sería tangente, sería secante a la curva. Necesito que toque a la curva en el punto A solamente. Entonces voy a tener una recta que yo por ahora la voy a graficar muy seguramente muy mal, pero necesito una recta, supónganse, que medianamente sea, a ver, vuelvo, porque no quiero complicarlos a ustedes con la visualización. Necesito una recta más o menos así, ¿me entienden? Es decir, voy a sacar el punto B
y voy a sacar el punto C. Necesito medianamente este tipo de recta. Uf. Es decir, que pase por el punto A, tocando a la curva en ese punto A, pero solamente en el punto A. Y la debe tocar, no la debe atravesar. ¿Ven que se observa bien que es tangente? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a calcular la derivada de esta función, pero no la función derivada, sino la derivada de esta función en un punto específico. ¿En cuál? En x igual a menos 2. Entonces vamos a lo que dice la expresión y voy a expresar primero lo que dice la expresión genérica. Voy a calcular la derivada en el punto A, que ahora es específico. Yo había puesto acá 5, pero es menos 2. La derivada en menos 2, aplico límite de f de x menos f en el punto, es decir, en menos 2, sobre x menos el punto, x menos menos 2, va a ser x más 2, cuando los x tienden al punto, es decir, cuando los x tienden a menos 2. Lo voy haciendo despacio para que ustedes vean cómo se va haciendo el reemplazo. Avanzo un poquito más. Avanzo un poquito más. Quería avanzar un poquito nada más, pero se me avanza mucho. Bueno, no importa. Quiero nada más la primera expresión. Voy a hacer f de x. ¿Quién es f de x? Y aquí está dicho, x al cubo más 2x cuadrado. Voy a pintar entonces f de x de un color distinto como lo hicimos en el otro video. Por ejemplo, el color rojo, y f de menos 2 lo voy a pintar, por ejemplo, de color verde. Entonces, ¿quién es f de x? F de x es x al cubo más 2x cuadrado, que quedaría en color rojo. Menos, le tendría que restar f de menos 2. ¿Quién es f de menos 2? Y tendríamos que ver acá f de menos 2. F de menos 2 sería menos 2 al cubo, que es menos 8, más 2 por menos 2 al cuadrado, que es 4. Es decir, que por 2 sería 8. Por lo tanto, nos queda menos 8 más 8, es decir, que f de menos 2 sería 0. Por eso es que no lo escribí. Entonces me queda x al cubo más 2x cuadrado sobre x más 2. En un siguiente paso miro el numerador y digo, podría aplicar el primer caso de factoreo, es decir, extraer x al cuadrado. Extraigo x al cuadrado y me queda multiplicado por el factor x más 2, que vaya la casualidad, se me puede simplificar el x más 2 con el x más 2 que tengo en el denominador. Entonces lo voy a pintar de gris para que veamos que está, pero se ha simplificado con el denominador. Entonces, en realidad me queda el límite de x al cuadrado cuando los x tienden a menos 2, que sería esto. Y ahora aplicamos límite. Menos 2 al cuadrado en realidad nos queda igual a 4. Uy, ¿qué hice? A ver, quiero volver con los colores. Acá quiero volver con los colores. Bueno, los colores se perdieron, no importa. La explicación nunca se pierde. Menos 2 al cuadrado queda 4. Entonces, la derivada de la función en el punto x menos 2 vale 4. Fíjense que vale 4 y habíamos dicho que el valor es la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, si la pendiente de la recta es 4 y revisando conceptos de la teoría 0, como la pendiente es 4 y es un 4 positivo, entonces me está diciendo que la recta que es tangente es creciente. Por lo tanto, desde el punto de vista gráfico, también se observa que la recta es creciente y tiene pendiente 4. Entonces, ¿qué me está indicando cuando yo busco la derivada de una función en un punto determinado? El resultado me está indicando cuál es el valor de la pendiente de esa recta que es tangente a la curva en el punto x igual a menos 2. Yo había hecho acá otra alternativa para resolver esta indeterminación que se produce aquí. Apliqué Ruffini, dividí x al cubo más 2x sobre x menos 2. Recuerden que al ser más 2 se pone el contrario, el opuesto, menos 2. Entonces bajo 1.
2 por menos 1 es menos 2, sumo me da 0, multiplico me da 0, sumo me da 0, multiplico me da 0, sumo me da 0, o sea, este último 0 me indica que hay una división exacta, por lo tanto me queda x al cuadrado, que era este resultado que teníamos acá. Otra alternativa para encontrar esta división que teníamos aquí. Aquí teníamos esa división. Entonces, bueno, de esta manera lo que estamos haciendo es encontrar la derivada de una función en un punto determinado. En el siguiente ejemplo, perdón, en el siguiente ejemplo, en el siguiente título, lo que vemos es la interpretación geométrica de la derivada puntual. Es lo que acabamos de ver recién. La interpretación geométrica de la derivada puntual es que geométricamente me está indicando la pendiente que tiene la recta que es tangente a la curva en este punto. ¿Qué tangente tiene? Tiene tangente 4, es decir, es una función creciente. Revisamos la teoría. Aquí hay un ejemplo tratado con 9 medios, con este tipo de función. La función es x al cuadrado menos 8x más 19. Y fíjense ¿cuánto ha dado? Ha dado 1, es decir, que es una función creciente la recta que es tangente y tiene pendiente 1. De esta manera entonces terminamos la derivada puntual.